El tema de hoy se titula La tolerancia y la iglesia. Para desarrollar este tema vamos a ir a la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice de esta manera: a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Durante esta serie hemos desarrollado temas importantes y hemos visto cómo la nueva tolerancia se está infiltrando en la educación, se ha infiltrado en el gobierno, también se ha metido en la sociedad completa. Pero esta nueva tolerancia no solamente está afectando la educación, el gobierno, la sociedad, sino que está afectando mucho la iglesia. Por eso es que hoy vamos a considerar algunas cosas importantes que tienen que ver con la tolerancia y la iglesia. Una de las cosas importantes que vamos a desarrollar hoy es algunas estadísticas preocupantes que tienen que ver con esta nueva tolerancia. Vamos a ver dos áreas que son un grave peligro para la iglesia y para todas las personas que amamos. Pero también vamos a enseñar cómo contrarrestar esta nueva tolerancia. Con estos 3 puntos vamos a desarrollar nuestro tema y yo espero que el Señor te pueda bendecir. Lo primero que quiero que consideremos son algunas de las estadísticas muy preocupantes para nuestros días. Lo primero, se considera que el 57% de los jóvenes de la iglesia no creen que existe un patrón objetivo de la verdad. Otro dato importante, se cree que casi ese 57% también de los adultos no creen en la verdad absoluta. Estoy hablando de personas que están en la iglesia. Otro dato importante es que el 84% de los estudiantes de primer año de las universidades cristianas, cuando les toca o les corresponde defender su fe, no lo pueden hacer firmemente. Es decir, estudian en universidades cristianas, son jóvenes cristianos, pero cuando les corresponde defender la fe, no hayan qué decir, no pueden defender la fe. Ese es un dato preocupante para la iglesia actual. Y otro dato importante es que 2/3 partes del 70% de los americanos que dicen que es importante seguir las enseñanzas bíblicas, ellos rechazan las actitudes o los mandamientos morales como una verdad absoluta. Por supuesto, ellos no consideran que los absolutos morales tienen que estar presentes. Son algunos de los datos importantes que están dentro de la iglesia. Pero miremos 2 áreas peligrosas que están dentro de la iglesia que en estos últimos días se va a empeorar. 2 áreas. Uno es el ataque a la Biblia. Quiero darte un dato de Marcus J. Bohr. Es uno de los eruditos de la Biblia más conocido de hoy. Particularmente es conocido por desarrollar o por enseñar la historia de Jesús. ¿Qué es lo que dice Marcus? Dice sobre la Biblia: el origen no es sobrenatural. Quiero que me ponga atención a esto importante. Dice que el origen de la Biblia no es sobrenatural, sino que es humano. Él dice también que el cristianismo no depende de una verdad literal o infalible de la Biblia. En otras palabras, él dice que el cristianismo no depende meramente de la verdad que está en la Biblia. Y él hace una pregunta en su escrito interesante. Dice: nosotros los cristianos creemos en la resurrección de Jesús porque la historia de los evangelios prueban que la resurrección en realidad sucedió. Él está diciendo: ustedes creen en Jesús y en la resurrección porque los evangelios lo enseñan. Él responde a esta pregunta: algunos cristianos sí lo creen. En verdad, he visto sermones en el día de la resurrección acerca de esto. Pero algo importante, él dice, y escucha bien, lo voy a leer literal como dice él: yo diría que la verdad de la resurrección no depende si en realidad hubo una tumba vacía
o si algo sucedió al cuerpo de Jesús. La verdad de la resurrección es que Jesús continuó siendo una realidad viviente después de su muerte. Te voy a parafrasear lo que está diciendo un erudito de la Biblia, uno de los más influyentes en nuestro tiempo, el erudito Marcus J. Borth. Lo que él está diciendo es que la creencia de Jesús, que la resurrección de Jesús, no depende de que si realmente fue así, no depende de que si él realmente estuvo en una tumba o su cuerpo fue golpeado, sino que depende de la creencia actual, o sea, la opinión de todas las personas. Lo más importante, dice él, es que toda la gente cree en el sacrificio de Jesús. Aunque no haya pasado así, la verdadera resurrección es que toda la gente cree hasta la actualidad que Jesús resucitó. Mis hermanos, esto es preocupante. Tenemos que tener presente algo los cristianos. El significado de la Biblia, el significado de cada texto de la Biblia nunca cambia. Las generaciones cambian, los tiempos cambian, las personas cambian. Pero la palabra del Señor nunca cambia. La palabra del Señor permanece firme en todo tiempo, en toda época y en todos los años. Jamás cambiará la palabra del Señor. Y otra cosa importante que usted tiene que tener presente es que no creemos en Jesús y en la resurrección de Jesús porque esta sea la opinión de todas las personas, o por lo menos de muchas personas. Creemos en la resurrección de Jesús porque la Biblia, que es la palabra infalible de Dios, registra la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestra fe no está basada en la opinión de la mayoría de las personas. No es que la mayoría tiene la razón. No. La verdad está en la Biblia. Y si la Biblia habla de la muerte y la resurrección de Jesús, eso es infalible. Eso es verdad. Eso pasó. Si la gente no lo cree o si la mayoría de la gente no lo cree, ese es otro problema. Pero mientras la Biblia lo afirme, esa es una verdad absoluta. Recuerde que para los cristianos la Biblia, la palabra de Dios, es la única verdad absoluta sobre cualquier enseñanza, sobre cualquier tema, sobre cualquier libro. No hay un libro más importante y más infalible que la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, es un peligro porque la Biblia está siendo atacada desde adentro. Hoy vemos muchos hermanitos enseñando que hay textos que no son literales para nuestros tiempos. Hoy vemos muchos predicadores que están tratando de sacar la Biblia o los textos fuera de contexto y están formulando doctrinas, están enseñando mandamientos de hombre, están enseñando cosas que la Biblia las prohíbe, cosas que la Biblia llama inmoralidad, cosas que la Biblia llama pecado, cosas que la Biblia no lo aprueba. Muchos lo están aprobando, porque la gente está sacando fuera de contexto en esta nueva tolerancia los versículos de la palabra del Señor. Es preocupante, pero la Biblia está siendo atacada desde adentro de la iglesia, desde los mismos creyentes ha sido y está siendo atacada. Esto es algo preocupante. Otra área preocupante en la iglesia o dentro de la iglesia es el amor, el sexo y el matrimonio. Escuche bien lo que le voy a decir. Las iglesias denominacionales cristianas de línea tradicional y las evangélicas se han visto involucradas en una lucha contra la nueva tolerancia en las áreas del amor. Estos datos que le voy a mencionar son datos preocupantes. Y escuche bien, hay iglesias donde aprueban la unión de dos hombres homosexuales. Y hay iglesias donde ordenan como pastor a homosexuales. Usted dice, pastor, usted está equivocado. Usted entonces necesita, escúcheme bien, si usted cree que estoy equivocado, usted necesita indagar, usted necesita estudiar a fondo. Pero hay iglesias en la actualidad que se denominan cristianas, que se hacen llamar evangélicos y están aprobando el matrimonio entre personas homosexuales y también están aprobando el ministerio o la ordenación al ministerio a personas homosexuales. Esto es preocupante. Esto no está pasando fuera, está pasando en la iglesia. Porque están usando la palabra de Dios, están usando la fe
para tratar de aprobar estas creencias dentro de la iglesia. Otro dato importante que usted necesita ponerme atención ahora. El pastor Jinire Crix es un pastor de la Iglesia Metodista Unida en el estado de Nebraska, de la primera iglesia metodista. Escuche bien lo que él hizo. Él actualmente tenía en ese tiempo donde sale este artículo 1900 miembros y él condujo a una boda o casó a 2 personas lesbianas. Este pastor fue sancionado, fue suspendido por 70 días, pero luego volvió a su ministerio. Otro dato importante, la capellana metodista Ann Moore hizo una ceremonia de bodas en la capilla universitaria para 2 homosexuales que también eran ateos profesantes. Y ha dicho públicamente, esta capellana Ann Moore, ¿sabe qué es lo que ha dicho públicamente? Que en el futuro seguirá casando a personas del mismo sexo. Hermanos, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de pastores y mujeres que predican la palabra del Señor dentro de la iglesia, que están casando a homosexuales, están casando a lesbianas y todavía los están ordenando. Otro dato importante para ir más allá. George Kerry, líder espiritual de la iglesia anglicana, que él tiene y cuenta su denominación con unos 70 millones de miembros, recientemente se declaró, escuche bien, en contra de la ordenación de los homosexuales, pero no lo hizo basado a las razones bíblicas. La razón que él tomó es que la mayoría de los miembros, él dice, si la mayoría de nuestros miembros de nuestra denominación aprueban el matrimonio o la ordenación entre el mismo sexo, entonces lo vamos a hacer. ¿Sabe qué está diciendo él? No es porque la Biblia lo está prohibiendo, sino porque no quiero causar divisiones. Si la mayoría de los miembros de nuestra denominación aprueban, si la mayoría de los miembros de la congregación aprueban el matrimonio igualitario, el matrimonio entre el mismo sexo, y aprueban la ordenación de homosexuales, entonces lo vamos a hacer. Él está diciendo, lo que a mí me detiene no es la Biblia, lo que me detiene es la mayoría de la gente que yo guío o dirijo. Mis hermanos, estos datos son preocupantes. ¿Sabe por qué? Porque la nueva tolerancia lo que está haciendo es entrando a la iglesia poco a poco, y lo que está haciendo es tratando, escuche bien este dato importante, de que la iglesia llame algo bueno o aplauda las cosas que la Biblia le llama abominación. En los temas anteriores, si usted no los ha visto, usted tiene que irlos a ver. Porque en los temas anteriores hablamos cuál es el punto de vista de la iglesia hacia los homosexuales. Afirmamos en un tema, usted lo puede ir a ver, no odiamos a los homosexuales, no le deseamos mal a un homosexual, pero no podemos aprobar ni aplaudir el matrimonio entre los homosexuales. No podemos aprobar la ordenación al ministro de personas homosexuales. ¿Sabes por qué? Porque la homosexualidad, la Biblia la llama abominación. No es los cristianos, es la palabra de Dios. Esas palabras salieron de la boca de Dios. Dios abomina la actitud homosexual. Por eso es que la persona que llega a Cristo tiene que arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios y entrar en una comunión con Dios. Y sea cual sea, no es que solamente la homosexualidad, sino que todos los pecados. Pero entre todos los pecados, la homosexualidad es una abominación para Dios. Por esa razón, la iglesia no puede. Entonces, estos datos que yo les estoy dando a usted tienen que ver con la iglesia o con la tolerancia y la iglesia. ¿Cómo se está metiendo este pensamiento de la nueva tolerancia dentro de la iglesia? Por eso es que hoy muchos hermanitos que quieren llamarle bueno a lo que está mal y llamar bien a lo que es pecado, están tratando de buscar las miles de maneras para que las personas puedan ser aceptadas tal y como son. La iglesia es un lugar abierto y cualquier persona puede llegar a la iglesia. No vamos a restringir la entrada a nadie. Pero eso es muy diferente a que yo aplauda, a que yo acepte, a que yo apruebe
la actitud de tales personas. Aquí puede visitarnos cualquier persona, sea transexual, sea lesbiana, sea homosexual, sea pansexual, sea asexual. Cualquier persona nos puede visitar a la iglesia y le vamos a recibir. Pero jamás como pastor le voy a decir que su actitud está bien y no le voy a decir que continúe, que no hay problema, que Dios así lo recibe y que Dios así lo tolera. Porque eso es lo que están diciendo muchos en la iglesia. Hermanos, podemos recibirlo, sí, puede llegar cualquier persona, pero jamás vamos a probar que eso está bien. Una cosa es recibirlo y la intención de recibirlo es para formarles y enseñarles, pero no para aplaudirle y decirle que están bien. Hay que demandar lo que está mal. Y la persona que entiende este pensamiento de la nueva tolerancia sabe a lo que me estoy refiriendo. No podemos tolerar el pecado. Entonces, pastor, usted dice, pero ¿cómo vamos a responder a esta amenaza de la nueva tolerancia? Voy a mencionarle por lo menos 5 cosas importantes de las cuales usted puede hacer uso para poder defender este pensamiento o esta amenaza que a todos nos afecta de alguna manera. Lo primero es que usted tiene que examinar su fe. Hermano, usted que me está escuchando y viendo, ¿tiene usted a la Biblia como la palabra inspirada por Dios? ¿La lee usted? ¿La estudia? ¿Cuál es el concepto que usted como cristiano, sí, usted que me está viendo, cuál es el concepto que usted tiene de la Biblia? Porque si usted tiene un concepto de que la Biblia es meramente humana, de que la Biblia no es inspirada por Dios, sino que es una historia redactada por hombres comunes y corrientes, si usted tiene esa idea, déjeme decirle que usted será uno de los primeros que aplaudirá. Va a ser uno de los primeros que va a aceptar esta nueva tolerancia. Mientras usted no acepte que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es infalible, si usted no acepta esta verdad, usted estará abierto a aceptar muchas verdades. Cualquier libro que no es la Biblia no es verdad y no es absoluto. Solo hay un libro absoluto y es la Biblia. Por esa razón, la primera parte para usted poder contrarrestar esta amenaza tiene que examinar: ¿tiene a la Biblia como la palabra de Dios? Porque si usted la tiene como la palabra de Dios y la inspiración de Dios, entonces cualquier pensamiento que se levante y la Biblia no lo aprueba, usted tampoco lo va a aprobar. Jamás, porque la Biblia lo rechaza. Lo segundo, esfuércese por tener una interpretación y aplicación correctamente de la Biblia. Y es aquí donde hay un grave problema, porque la mayoría de las personas que sacan la falsa doctrina, la mayoría de las personas que aprueban cosas que la Biblia condena, es porque no han tenido una buena interpretación de la palabra del Señor. Un texto fuera de contexto es un pretexto para poder realizar una falsa doctrina. Entonces, si usted no tiene una buena interpretación a lo malo, a lo que es pecado, usted lo llamará bueno y lo va a aceptar. Entonces, lo segundo es que tiene que tener una buena interpretación de la palabra del Señor. Lo tercero es que usted tiene que estudiar las reglas básicas de interpretación de la Biblia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted tiene que entender claramente cuáles son las reglas para interpretar correctamente la Biblia. Y de esta manera vamos a defender nuestra fe ante un ataque en contra de la palabra del Señor. Lo cuarto es que usted no debe delegar, como padres cristianos, no debemos delegar la educación de nuestros hijos a la iglesia. Hay muchos padres que creen que los pastores, que los líderes y que la misma iglesia le va a educar a los hijos. Esa no es una responsabilidad principal de la iglesia ni del pastor. La responsabilidad principal de educar a sus hijos son los padres. La Biblia bien lo dice en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando esté en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás
en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es la responsabilidad principal de los padres? Educar a los hijos. Mira, como estamos entrando en esta nueva tolerancia, la tolerancia está amenazando con destruir la fe y la Biblia y la creencia en el Señor de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál será el papel del padre en la nueva tolerancia? Educar a sus hijos. Hermanos, si usted no está haciendo su trabajo como padre, es hora que comience a hacerlo. Influya la fe que usted tiene en sus hijos. Transmita los valores y principios de la palabra del Señor a sus hijos. Haga el esfuerzo. Dedique el tiempo en la palabra del Señor y llame a sus hijos y dígale: mira, hijo, la palabra de Dios prohíbe esto. La palabra de Dios no acepta esto. Porque si no lo hacemos, nuestros hijos serán las próximas víctimas de esta nueva tolerancia. No queremos que de nuestros hijos se levante alguien en contra de nuestra fe. Eso sería catastrófico, eso sería doloroso. Por eso, mis hermanos, debemos de enseñar a nuestros hijos los valores y debemos de enseñar la reverencia que deben de darle a la palabra de Dios. Debemos de enseñarle cómo leer la Biblia, cómo estudiarla, cómo aplicarla en sus vidas. Preparemos a nuestros hijos. La iglesia y el pastor no son suficientes para hacerlo. Usted convive con sus hijos, influya con sus hijos. Predíquele la palabra a sus hijos, enséñele los valores, el valor que tiene la Biblia. De esa manera sus hijos crecerán fuerte en la palabra de Dios, a tal punto que cuando llegue el enemigo con el pensamiento de la nueva tolerancia, con el pensamiento de que debes de aceptar lo que está malo, entonces tus hijos van a poder defender con firmeza y con valor los principios de la Biblia. Esa es una de las recomendaciones para defender y para contrarrestar esta amenaza. Y lo otro es en oración. Debemos orar mucho por esta generación. No queremos que nuestra generación se pierda y se deje influir por este nuevo pensamiento. Oremos fervientemente. Ore por sus hijos, por su familia. Oremos por la iglesia, para que la iglesia pueda seguir avanzando como lo ha hecho y que este pensamiento de la nueva tolerancia no pueda detenernos. Y aunque se está metiendo ya en muchos lugares, vamos a contrarrestarlo con la palabra del Señor. Mis hermanos, quiero concluir en esta hermosa hora y quiero concluir diciéndole: estimados hermanos, la única manera de oponerse firmemente al pensamiento de la nueva tolerancia es haciendo un estudio cuidadoso de la iglesia. Y hay que estudiar, según la Biblia, cuál es la misión y la visión de la iglesia. Debemos nosotros saber que nuestra responsabilidad, siempre debemos de tenerlo presente, que nuestra responsabilidad es predicar y enseñar las verdades del reino. No podemos suavizar la verdad del evangelio y tampoco podemos callar las verdades eternas que la Biblia nos enseña. Hermanos amados, trabajemos fuertemente en nuestra generación. Transmitamos la verdad absoluta a nuestros hijos. Trabajemos fuertemente para que esta generación que viene, la generación nueva que se está levantando, pueda tener valores y principios de la palabra del Señor. Y recuerde esto: no existe una verdad fuera de la Biblia. La verdad absoluta es la Biblia. Donde sea, donde vayamos, la Biblia jamás cambiará. Es infalible, es perfecta y todos sus mandamientos son perfectos. Por esa razón, vamos en contra del pensamiento de la nueva tolerancia y lo afirmamos. La única verdad es la palabra del Señor. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Muchas gracias por vernos durante todo este tiempo en esta serie de la nueva tolerancia. Ha sido una bendición compartir contigo y gracias por compartir también nuestros videos. Que Dios te bendiga.